Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personajes para cualquier otra persona. Esta fue una noche típica con el festival funcionando sin problemas y el pueblo moviéndose animadamente. Sin embargo, para un niño fue la noche la que lo cambiaría todo. Corría por su vida. Nunca entendió por qué los aldeanos lo odiaban y por qué intentaban actuar como si no existiera. No entendía por qué un pequeño grupo atacaba cada vez que llegaba esta época del año. Todo lo que podía pensar era que el alcohol que consumían les hacía alucinar. Posiblemente no podría ser el Kyuubi como siempre lo llamaban, ¿verdad? Sabía que se suponía que no debía salir de su casa esa noche, pero realmente quería ver de qué se trataban todas las luces. Tropezando con una piedra, rápidamente se puso de pie y comenzó a correr una vez más. Si pudiera regresar a su casa, estaría a salvo. Mirando hacia adelante, sonrió levemente y se lanzó a un callejón que sabía que tenía una tabla suelta en la cerca trasera. De acuerdo, tendría que recorrer el camino más largo hasta su apartamento, pero los perdería. Se escapó de nuevo. El líder gruñó. No era la primera vez que intentaba arrinconar al mocoso. Sin embargo, siempre se las arregló para escapar. Había esperado atrapar al demonio y vengarse de su esposa que había muerto cuando atacó, pero parecía que tendría que esperar de nuevo. Sabía que muchos creían que el mocoso era un humano inocente, pero también conocía un grupo selecto que lo odiaba tanto. Las cicatrices de sus pérdidas eran profundas y el conocimiento de que el demonio seguía vivo era un insulto a la memoria de todos los que habían muerto ese día. Cuando el rubio se deslizó por el otro lado de la cerca, gimió al notar que se había cortado la pierna. No era inusual, pero también sabía que lo retrasaría en Taijutsu y tenían una prueba mañana. Lentamente se abrió paso a través de la hierba cubierta de maleza y comenzó a regresar a su apartamento. El orfanato no había querido cuidar de él, así que finalmente consiguió un apartamento propio. El Sandaime venía una vez al mes con dinero para gastos, pero a veces quería gritar que no era suficiente. Tratar de administrar su dinero cuando no tenía idea de cómo cocinar o qué alimentos comprar, muchas veces lo hacía comprar cosas que no necesitaba o que se estropeaban en el refrigerador. Así que a menudo se limitaba a comprar ramen instantáneo. Sabía que no era bueno para él, pero era lo único que sabía hacer y los libros de cocina simplemente no eran posibles, ya que tenía que comprar ropa nueva de vez en cuando para reemplazar las que se dañaban y comprar útiles escolares nuevos todo el tiempo. No podía conseguir el mismo equipo que todos los demás en su clase porque vivía con un presupuesto muy estricto, por lo que a veces tenía que arreglárselas con equipos de mala calidad. Si bien Naruto había tomado este camino muchas veces antes, siempre lo había hecho durante el día y siempre había podido ver hacia dónde se dirigía. Así que no tenía idea de que se había desviado del rumbo y se dirigía a un fuerte declive. Había estado demasiado absorto en sus pensamientos para darse cuenta de que las vallas se habían alejado mucho más. Sin embargo, supo que estaba en problemas cuando su pie se deslizó por debajo de él y se deslizó por la pendiente antes de caer de chocar contra una roca. Cayendo ahora, sintió una serie de impactos que simplemente se sintieron más dolorosos de lo que probablemente deberían ser. Sabía que no solo tendría magulladuras, sino también 1 o 2 huesos rotos. Sin embargo, no recordaba el resto del viaje, ya que su mundo se volvió negro a su alrededor. Sí recordaba haberse despertado en una alcantarilla. No tenía idea de cómo llegó allí. Fue entonces cuando Naruto escuchó a alguien hablar con él. Mirando a su alrededor, lo hizo pasar por su imaginación hasta que volvió a aparecer. Esta vez fue más audible y Naruto sintió que se enojaba más por la voz que se atrevía a burlarse de él. ¿Quién está ahí? El demandó. La voz se rió y dejó escapar un gruñido. No exiges mi nombre mortal. Pero si deseas saber entonces, ven a encontrarme si puedes. Naruto, temblando, se giró y comenzó a caminar por el pasillo oscuro tratando de encontrar la fuente del ruido. Después de los leves ruidos que escuchaba de vez en cuando, pronto se encontró frente a una enorme jaula con una etiqueta con el kanji de sello. Mirando a través de la puerta, jadeó cuando vio las 9 colas rojo sangre balanceándose detrás del enorme zorro frente a él. Tú, eres el Kyuubi. Jadeó. Eres correcto, mortal tonto. Ahora, ¿a qué debo el placer de esta visita? Encontré este lugar por accidente. Dijo Naruto con voz tímida. Balanceándose, se agarró a la pared para estabilizarse. ¿No puedes permanecer sobre tus pies? ¡Qué patético! Bueno, discúlpame por caerme de una colina realmente grande. Gritó con petulancia. No permitiré tal buque patético. ¿Nunca puedes estar de pie por una pequeña caída? ¿Qué hice para merecerarte un anfitrión tan deservador?
rugió el Kyuubi con rabia. No podía creer la audacia de este mortal. El último recipiente del demonio no era tan malo y el primero había hablado con él con frecuencia. Este recipiente, sin embargo, no se permitiría permanecer en un humano tan débil como un demonio común de clase baja. Mirando al humano, trató de sopesar sus opciones. No podía controlar al chico y sabía que manipularlo sería casi imposible. Sacudiendo la cabeza, sonrió cuando un plan entró en su mente. El niño estaba solo afuera y solo tenía a Lokage como apoyo, así que si podía ganarse su confianza, tal vez el niño lo dejaría salir por su propia voluntad. Sin embargo, despertándose de un sobresalto en la cama, Naruto miró a su alrededor y trató de recordar cómo había regresado a su lugar. Lo último que recordaba era conocer al zorro. ¿Tenía algún indicio de que la razón por la que lo odiaban en la aldea tenía algo que ver con el zorro? A pesar de no saberlo todo, había sido el único hijo nacido la noche del ataque del Kyuubi y el único tratado como un paria. Sin embargo, nunca había esperado encontrar al demonio en su propio cuerpo. Eso se había aclarado mucho. Cerrando los ojos, se deslizó a la posición meditativa que el Hokage le había enseñado unos días antes y después de muchos intentos fallidos, logró encontrar el camino de regreso a la jaula del zorro. ¿Kyuubi? ¿Podemos hablar? Gritó frente a la jaula. ¿Qué tenemos que discutir después de la última noche? Rugió el demonio. Parpadeando ante el tono áspero, el niño bajó la cabeza e hizo una leve reverencia. Lo siento. No sabía que estabas aquí y supongo que podría haber hecho más para no insultarte al quedarme atrás de todos los demás en mi clase. Te prometo que me esforzaré más. Le susurró al demonio frente a él. Congelando, el antiguo demonio miró al joven que tenía delante. ¿Solo pidas disculpas? El zorro no podía creer lo que oía. Un humano acababa de disculparse con él por ser, bueno, humano. Asintiendo, Naruto no se atrevió a levantar la cabeza por temor a que el zorro no lo perdonara. Entonces escuchó el sonido de la risa. Muy bien. Acepto. Usted es el primer humano que me ha disculpado. Por lo tanto, permitiré que usted haga una pregunta que responderé con toda honestidad. Ofrece esto. Naruto levantó la cabeza y luego la inclinó confundido antes de asentir para sí mismo. Ok, entonces, ¿por qué atacaste a Konoha? La pregunta tomó a Kyuubi por sorpresa. Es una historia larga y no aceptaré ninguna pregunta o interrupción. ¿Entiendes? Asintiendo, Naruto se sentó y comenzó a escuchar las palabras del Kyuubi. Fue esa explicación la que inició el plan de los zorros. Sin embargo, ni siquiera el zorro podía predecir cuán impredecible era realmente la rubia. Entonces, un día, Naruto hizo la pregunta que lo cambiaría para siempre. Kyuubi, me preguntaba, ya que no quieres un recipiente débil y obviamente no estoy recibiendo el entrenamiento que necesito en la academia y todavía me estoy quedando atrás de mis compañeros de clase, ¿me entrenarás? El silencio que siguió fue casi insoportable. Kyuubi se había encontrado disfrutando de la compañía del humano ya que estaba interesado en aprender tanto como pudiera. Sin embargo, entrenar al humano era otra historia. Con una condición. Debes aceptar encontrar una manera de liberarme de este sello infernal. El demonio negoció. Después de pensarlo, Naruto asintió y sonrió al demonio con entusiasmo. Estuvieron de acuerdo en que comenzarían su entrenamiento desde el principio y el zorro notó rápidamente varios problemas con su educación actual. Decidió que toleraría al humano todo el tiempo que pudiera hasta el día en que lo liberaran una vez más. Como mínimo, su nave podría hacer frente a los otros Jinchuriki y conservaría su condición de más fuerte. A pesar de eso, juró ser muy duro con el chico. Puede que esté esperando el momento oportuno, pero eso no significa que vaya a aceptar al niño humano como su igual. Solo estaba haciendo esto por la libertad que provenía del trato. Ahora, antes de continuar con nuestras lecciones, vamos a probar que también puedes estar consciente de tu entorno mientras meditas, instruyó Kyuubi. Asintiendo con la cabeza, el niño de 8 años se dejó caer al suelo del bosque y comenzó a aclarar su mente. Kyuubi había sido un instructor apartamento pero severo y lo había llevado más lejos de lo que había esperado llegar solo. No solo se había puesto al día con su clase, sino que también los había superado. Sabía que estaba tratando de soltarse y al mismo tiempo sabía que al zorro también le estaba empezando a gustar. Concentrándose en lo que le rodeaba, abrió los ojos y se puso de pie mientras captaba la presencia de otras dos fuentes de chakra en su mente. Estaban débiles pero estaban allí. Kyuubi-sensei, hay otras fuentes de chakra en mi mente. ¿Cómo es eso? Esto pareció desconcertar al demonio, ya que también envió su chakra para localizarlos. Conozco estas señales de los chakras. Dijo Kyuubi. ¿Quién es?
No puedo decirlo ahora, pero quiero encontrarlos primero para ver cómo están aquí. Es posible que desee volver al almuerzo. Sí, sensei. Naruto gorjeó y luego se dirigió de regreso al reino exterior. Abriendo los ojos se encontró con que Iruka lo miraba. Aunque se acababan de conocer, Naruto tuvo la clara sensación de que no le agradaba al Chunin. ¿Había algo que necesitaba Iruka-sensei? Preguntó Naruto cortésmente. Les pedí a todos que regresaran al salón de clases y estabas durmiendo. Iruka lo reprendió. Lo siento, sensei. Regresaré ahora. Dijo con una sonrisa fingida. Naruto, ¿por qué estás aquí? Pasas más tiempo haciendo el tonto que estudiando, duermes durante la clase y ni siquiera estás tratando de perfeccionar tus técnicas de kunai y shuriken. Preguntó mientras Naruto pasaba junto a él. Se detuvo en seco y se bajó un poco la máscara. Si me fuera, les daría a las personas que no me quieren aquí la satisfacción de verme renunciar, ¿no es así? Además, no puedo ser Hokage si no soy un shinobi primero, ¿verdad? Respondió con una voz fría y luego entró de un salto. Iruka se quedó tratando de averiguar qué acababa de pasar. Sacudiendo la cabeza, se dirigió al interior y comenzó su conferencia. No quería pensar en el demonio que mató a sus padres como un niño solitario. Se negó a pensar en él de esa manera. Se estaba volviendo cada vez más difícil para Naruto prestar atención en la clase aburrida y sabía que iba a tener que intentarlo. Kyuubi-sensei ya había cubierto esto y no quería quitarse la máscara todavía. Lo había colocado por razones de seguridad. Sabía que algún día tendría que desaparecer, pero esperaba poder aliviarlo de sí mismo y permitir que sus habilidades se mostraran lentamente. Fue por esto que había estado formulando un plan en su cabeza sobre cuándo y dónde se lo quitaría. Sacudiendo la cabeza, miró la pizarra y gimió. Aún quedaba una hora de clase. Mirando a su alrededor, pudo ver que el resto de los estudiantes también estaban teniendo dificultades para mantenerse despiertos. Los civiles habían pasado una buena mayoría de los últimos 3 años quejándose de que sus hijos no podían aprobar porque el plan de estudios era demasiado difícil y estaba diseñado para aquellos que ya habían comenzado su entrenamiento antes de ingresar a la academia, niños que nacieron en los clanes shinobi. En otras palabras, incluso habían llegado a lanzar una petición y los ancianos los habían respaldado. Habían hecho un punto válido y, debido a ello, los Sandaime no habían tenido más remedio que aprobar el cambio del plan de estudios, ya que ya no necesitaban entrenar a los niños para la guerra. Así que la academia ahora estaba restringida a enseñar historia, matemáticas, taijutsu básico, trabajar en su práctica de tiro y enseñar 3 técnicas de muy bajo nivel. Lamentablemente, el nivel se había reducido tanto que apenas estaba por encima del nivel civil. Mucho más bajo de lo necesario para la desmilitarización acordada al final de la última guerra. Kyuubi había dicho que esta complacencia con la paz los iba a matar a todos y que no estarían preparados si estallaba una guerra. Naruto tuvo que admitir que estaba de acuerdo con ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado distraído durante más de una hora y que la clase ya se había ido. Caminando rápidamente a casa, entró en su apartamento y cerró la puerta. Lo último que necesitaba era que alguien entrara y pensara que estaba tratando de tramar un complot para matar a todo el pueblo. Dejándose caer sobre su cama, entró en una posición meditativa y se deslizó rápidamente en su paisaje mental. Había esperado que Kyuubi continuara trabajando en su Fuinjutsu hoy y estaba esperando ansiosamente la llegada de Kyuubi. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en su mente. Se sentía más frío por alguna razón. Después del borrador, pronto se encontró en un lugar completamente diferente. En él, Naruto se vio a sí mismo mirando a la muerte a la cara. Casi literalmente. Frente a él estaban la invocación de Shinigami y el Kyuubi que parecía haberse enfrentado por alguna razón. No tendrás lo que queda de sus almas, gruñó Kyuubi al ser transparente. Hazte a un lado. Minato me dio su alma y me parece un insulto que una parte de ella esté aquí, le gruñó al zorro. Nunca gruñó en respuesta. ¿Kyuubi-sensei? Preguntó Naruto vacilante. Ambos seres se volvieron para mirar al joven y Kyuubi maldijo. Naruto, vete. Vuelve al mundo exterior ahora. No, déjalo quedarse. Se burló el Shinigami. ¿Qué está pasando? Demandó Naruto. Nada de lo que tengas que preocuparte por el joven Ningen. Es mi cabeza. Si ustedes dos deciden pelear aquí, entonces yo seré el que pague el precio. Así que si quieren quedarse, me explicarán todo y yo decidiré qué pasa, maldita sea. Gritó Naruto. No tenía la intención de estallar, pero la deidad de la muerte lo frotó de manera incorrecta.
Jirara Kyuubi no pudo evitar sonreír cuando Tsunade se enfrentó con valentía a la deidad de la muerte. Tus padres dejaron un poco de su chakra en tu sello para poder ayudarte si lo necesitabas. Sin embargo, tan pronto como los encontré, este idiota exigió que entregara el fragmento de alma de tu padre, Shiseo Kyuubi. Es legítimamente mío. ¿Hay alguna forma de que los pueda quedar? Preguntó Naruto esperando tener la oportunidad de conocer a sus padres. Inclinando la cabeza, el Shinigami pareció contemplar la pregunta antes de decir claramente, no. ¿Seguramente hay algo que quieres más que papá? Suplicó Naruto. Eso hizo que el Shinigami se detuviera y contemplara las palabras del humano. La hay, pero dudo que pueda obtenerla de usted. ¿Qué es? Las almas de los 4 que escaparon de la muerte. Si puedes prometer dármelas, no solo dejaré que se queden, sino que te devolveré sus almas. Sobre la primera alma, las resucitaré. Esa será nuestra garantía. Si no me das los otros 3, me quedaré con los 2 y el tuyo. ¿Trato? Preguntó el Shinigami con sinceridad. ¿Quiénes son los 4? Un ninja llamado Idan, uno llamado Kakuzu, la serpiente Orochimaru y el traidor Madara Uchiha. Tanto el demonio como el recipiente se animaron. Eso podían hacer. Naruto ya había prometido ayudar a Kyuubi a vengarse de Madara y Orochimaru ya era un Nukenin buscado. ¿Qué pasa si no soy yo quien los mata? Siempre que estés lo suficientemente cerca, funcionará. Negociar. Asintiendo con la cabeza, el Shinigami desapareció de la vista y otros 2 seres aparecieron cuando el paisaje mental volvió a su condición anterior. Suspirando aliviado de que el calor había vuelto, Naruto se apoyó contra un árbol y observó a los 2 frente a ellos. El que conocía era el Yondaime Hokage y el otro le resultaba familiar. Sabía que debería saber quién era ella, pero por su vida, no podía poner un nombre. ¿Minato? ¿Qué pasó? No siento la necesidad de que estemos aquí todavía. Seguramente el sello no se pudo haber roto. No creo que sea eso. Kushina se da la vuelta. Minato dijo mientras veía a Naruto y al Kyuubi parados uno al lado del otro. Eso es. Kushina Uzumaki, la muerte roja de Konoha. Sabía que la había visto antes. Iruka-sensei acaba de cubrirla en clase la semana pasada. Naruto exclamó en voz alta y luego se hundió en el suelo. Espera, si estás aquí y se suponía que mis padres dejaron chakra en mí, entonces eso significa. Naruto se apagó cuando perdió el conocimiento. Kyuubi negó con la cabeza y se acostó a su lado. Tenía que admitir que el chico había comenzado a crecer en él. De acuerdo, tenía algunas razones egoístas para querer quedarse con los fragmentos de alma. Había visto a los Yondaime usar sus técnicas muchas veces desde el interior de Kushina, sin embargo, cómo funcionaban y cómo les enseñaban era otra historia. Bueno, ¿vas a mirar o me vas a hacer preguntas? Demandó Kyuubi. Eso sacó a los 2 de su aturdimiento mientras comenzaban a tartamudear. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Fueron las únicas cosas coherentes que lograron sacar. Le gustó a Naruto. Qué lástima, Yondaime-chan. Cantó Kyuubi. Justo cuando el Yondaime se estaba poniendo en posición de pelea, Naruto se puso de pie y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en los 2 que tenía delante antes de gruñir. ¿Cuántas veces tengo que decirle a la gente que no hay peleas en mi cabeza? El grito. Parpadeando, el Yondaime se relajó y suspiró. Oh bien, pensé que el sello había fallado y que de alguna manera estábamos afuera. Todavía no. Tengo la intención de dejar salir a Kyuubi eventualmente y ustedes 2 resucitarán pronto. Bueno, tan pronto como cumpla con mi parte del trato de todos modos. Después de hacer una pausa por un segundo, inclinó la cabeza. ¿Son ustedes 2 realmente mis padres? Eso hizo que ambos y Kyuubi se quedaran mirando antes de comenzar a reír. Somos Naruto, susurró Kushina mientras trataba de no estallar en carcajadas. Genial. Los 2 shinobi más geniales del mundo son mis padres. Esto es tan genial. Mi papá era el Yondaime. Naruto gritó alegremente mientras comenzaba un pequeño baile de victoria. Sacudiendo la cabeza con exasperación, Kyuubi volvió su atención a los 2 desconcertados ninja. Naruto ha sido consciente de mi presencia desde hace algunos años. Lo he estado entrenando con la condición de que me libere del sello algún día. Estuvo de acuerdo. Desafortunadamente, parece que todavía tenemos que trabajar en su hiperactividad y sus arrebatos. Deberías agradecerme, ¿sabes? Si no le hubiera enseñado a ser más racional en su pensamiento, probablemente te habría golpeado en este momento. Como está ahora, hizo un trato con el Shinigami para resucitarlos a los 2. Cuando el primero de los 4 Nukenin se mató. A la muerte de los otros 3, su resurrección será permanente. ¿Alguna pregunta?
¿Por qué estaría de acuerdo en liberarte? Minato gruñó. Porque realmente me gusta Kyuubi-sensei. Es agradable y sabe muchas cosas y estaba siendo controlado en ese entonces, así que realmente no tenía la intención de atacar a Konoha. Dijo Naruto sin aliento. Sentado junto al zorro demonio, sonrió. ¿Podemos trabajar en un poco más de Fuinjutsu hoy, Kyuubi? Mocoso. Te dije la última vez que ya te había enseñado tanto como sabía. Pregúntales a esos dos. Gruñó asintiendo con la cabeza hacia los dos ninja frente a él. Por favor. Mamá, papá. Bastante por favor. Suplicó con entusiasmo. Riéndose de sus payasadas, Minato estuvo de acuerdo. Sentándose hacia adelante, él y Naruto comenzaron a revisar lo que ya sabía mientras escuchaba a Kyuubi mientras les informaba sobre la vida de Naruto hasta ese momento. No fue estúpido. Sabía que el zorro de 9 colas estaba sellado dentro de él. Incluso había conocido al zorro. Demonios, incluso había conocido a sus padres también. A pesar de la creencia popular, estaba al tanto de casi todo lo que sucedía en su vida. Sabía que le gustaba a la tímida niña Hyuga, pero nunca la reconoció para protegerla de su propio clan. Los Hyuga eran algunos de sus enemigos más molestos. Sabía que a Sakura nunca le agradaría, diablos, ese era el punto de intentar que le agradara. Había mantenido ocultas sus habilidades para luchar mejor contra los enemigos potenciales. Le habían enseñado que el shinobi subestimado solía ser el que sobrevivía a las emboscadas. Además, ¿por qué dejar que la aldea supiera de lo que era realmente capaz cuando no confiaban ni reconocían su existencia? A pesar de la adversidad y la animosidad hacia él, nadie en Konoha, menos unas pocas personas selectas, supo que la muerte roja de Konoha también había sido el barco del zorro de 9 colas. Volviendo su atención a la conferencia que Iruka estaba dando, suspiró y deseó que el día terminara ya. Contrariamente a la creencia popular, nunca trató de hacer amigos porque nunca supo si seguirían siendo sus amigos cuando se enteraron de Kyuubi. Además, no podía decir si había alguien además de Hinata que fuera digno de confianza. Suspirando no pudo evitar pensar en el zorro que había sido su sensei durante años. Kyuubi tenía muchos nombres y muchas formas para elegir. El zorro de 9 colas había sido conocido como Kurama hace años en la época de Rikudo Sennin. Sin embargo, a Kyuubi le gustaba el cambio y nunca había tenido el mismo nombre 2 veces ni había usado la misma forma percibida 2 veces. Por extraño que parezca, Kyuubi había decidido que su nombre más nuevo se convertiría en un concurso entre ellos dos y quienquiera que se le ocurriera un nombre que le gustara ganaría. Gana lo que aún no se ha establecido. Ruto, Naruto. Iruka finalmente gritó para intentar captar la atención del distraído shinobi esperanzado. Sacudiendo la cabeza hacia arriba para mirar a su iracundo maestro, Naruto se sonrojó tímidamente. Lo siento, Iruka-sensei. No estaba prestando atención. Naruto admitió honestamente. Esa había sido la primera vez incluso para él. Podía escuchar la risa de la clase a su alrededor y no le prestó atención. Estaba diciendo que mañana tendremos una prueba de taijutsu y que se te pedirá que la tomes. Llámalo un calentamiento para el examen final en 3 días, Naruto. Trata de prestar atención, me preocupa que hayas ganado. No pase esta vez. Iruka tenía el ceño fruncido y Naruto se sintió algo mal por hacer que el ninja mayor se enojara. Por supuesto, Iruka-sensei. No hay necesidad de preocuparse, aunque puedo aprobar este examen, créelo. Añadió para enfatizar. No lo creo y eso es lo que me tiene preocupado. Aún no has presentado un Bunshin pasable y eso es un requisito para el examen. Lo sabes. Además, de acuerdo con las reglas de la academia, si fallas esta vez, entonces no tendrás otra oportunidad de convertirte en un shinobi. Ya has reprobado el examen 2 veces y solo tienes 3 oportunidades. Iruka dio una conferencia. Esta era la parte del hombre que odiaba. Iruka siempre se olvidaba de no sermonearle sobre sus fracasos pasados en clase. Entonces, naturalmente, la clase tomaría todo lo que Iruka diría y lo usaría para burlarse de él. Naturalmente, hubo algunas cosas en las que falló naturalmente, pero la única cosa que aún tenía que hacer a pesar del entrenamiento de Kyuubi era su Bunshin Jutsu. De repente se le ocurrió una idea y sonrió como un loco. Iruka-sensei, tengo una pregunta. Adelante, Naruto. Bunshin Jutsu es la técnica de clonación más débil con el requisito de chakra más bajo, ¿verdad? La inteligencia detrás de la pregunta sorprendió a todos. Eso es correcto. Esto se debe a que el Bunshin no Jutsu es una técnica de clase Genjutsu que no hace un clon sólido de lo real como el Jutsu de nivel superior. ¿Por qué? Cuestionó Iruka.
Bueno, ya establecimos que con mis reservas de chakra nunca haré un genjutsu y debido a mis reservas será casi imposible para mí aprender cualquier técnica que esté por debajo de un rango C sin dificultad, así que, ¿qué pasa si el problema no es que no estoy tratando o practicando lo suficiente para hacer el jutsu? ¿Qué pasa si es porque mis reservas de chakra no me permiten hacer el jutsu? Todos en la habitación estaban atónitos de cómo Naruto, el dobe de la clase, acababa de describir su problema. De hecho, tenía mucho sentido para todos ellos y eso fue un logro. Naruto, sin embargo, no había terminado. Además, ya habíamos deducido que estaba usando una nueva forma de Enge ya que mis Enges son reales y se pueden tocar. Por lo tanto, no tendría sentido solicitar al Hokage bajo las pautas de la academia que me permitan aprender una forma más avanzada. ¿De Bunshin no Jutsu que requiere más chakra y produce un cuerpo real? Allí lo había hecho. Naruto acababa de hacer que todos, incluida Mizuki, parecieran tontos por no darse cuenta de su problema antes. El rostro de Iruka era una mezcla de orgullo, decepción y felicidad. No creo que nunca vi eso. Por supuesto, ese sería el problema. ¿Por qué no pensé en eso antes? Iruka de repente gritó triunfalmente. Casi de inmediato, todos en la mano de la clase estaban en el aire. Iruka no pudo evitar gemir por un dolor de cabeza que sabía que se avecinaba. Iruka-sensei, ¿qué diablos significa el dobe? Preguntó Sasuke. No había forma de que alguien tuviera una reserva más alta que él. Entrenó más duro y durante más tiempo que toda la clase y era del clan Uchiha. El clan más fuerte. Naruto, debido a circunstancias complejas, tiene una reserva de chakra más grande que cualquiera en este edificio. De hecho, pondría sus reservas en el nivel Anbu Hokage. El problema es que una reserva de ese nivel es casi imposible de controlar y aprender a principiantes técnicas y genjutsu es casi imposible. En realidad, nadie con ese tipo de reservas iniciales era bueno en genjutsu. Iruka explicó haciendo que todos se quedaran boquiabiertos ante el sonriente rubio. ¿Qué tipo de circunstancias complejas? Presionó Sasuke. Iruka frunció el ceño sabiendo que nada de lo que le dijeran al chico lo aplacaría a menos que fuera la verdad. Circunstancias que son a la vez complejas y consideradas un secreto de la aldea de rango SS con respecto a la seguridad y protección. Cualquier otra pregunta justificaría que el autor de la pregunta sea arrestado y no daré más detalles sobre esto. Solo el Hokage tiene la autoridad para decirlo y él no lo hará. Te digo que los únicos que llegan a conocer son Jonin y superiores. Dijo Iruka con firmeza en su voz. Sasuke apenas se apaciguó con la respuesta y juró descubrir cómo el rubio fracaso de alguna manera lo había superado y tenía un nivel tan alto de clasificación cuando él no era nadie que valiera la pena. Si hubiera sido un shinobi del clan, tal vez habría algo que esconder, pero no lo era. Iruka-sensei, si tan solo Jonin y superior llegaran a saberlo, ¿por qué lo sabes? Sakura preguntó inocentemente. El ojo de Iruka comenzó a temblar. Me dieron una excepción especial cuando me convertí en el maestro de aula de Naruto. Además, estuve allí en la oficina del Hokage hace años cuando se promulgó la ley. Ahora quiero que todos sepan esto. Incluso si tus padres te dicen el motivo por qué todavía se considera alta traición y serán arrestados y ejecutados en consecuencia, ya que también están prohibidos. Si te lo dicen y tú le dices a alguien más, ambos serán ejecutados sin excepciones. Ahora el resto de la clase será de estudio libre hasta regresé de hablar con el Hokage. Espero que lo hagan en silencio y en sus propios asientos. Iruka ordenó antes de despegar. Corriendo rápidamente hacia la torre del Hokage, solo podía esperar obtener permiso antes de que algo sucediera en el aula. Oye, Tobe, ¿de dónde sacaste tus reservas? ¿Entrenamiento especial del Hokage? Sasuke exigió empeñado en averiguarlo. Nope. Hasta donde yo sé, nací con ellos. Tal vez tuve algunos padres increíbles que tenían reservas súper geniales. Apuesto a que es mi genética. O tal vez un nuevo Kekkei Genkai. Naruto terminó su medio fanfarronear sacando la lengua. Sabía dónde los había conseguido. Kyuubi había agregado mucho a sus reservas y ambos padres tenían reservas más altas que el promedio durante toda su vida. También sabía del clan Uzumaki y sabía de su línea de sangre. Naruto Baka, no le hables así a Sasuke-kun. Todo el mundo sabe que tus padres no valían nada y que te abandonaron cuando el Kyuubi atacó. Sakura chilló en su tono de uñas en la pizarra. Los otros estudiantes se encogieron por el insulto enviado a Naruto. Sakura siguió con múltiples teorías y nunca notó que Naruto se levantaba de su silla. Apretando los puños con ira, bajó la cabeza para que su cabello cubriera sus ojos. Sakura, retira eso.
El gruñido hizo callar a todos y los hizo mirar al joven Jinchuriki en estado de shock. Esa fue la primera vez que Naruto 1, no agregó, Chan al final del nombre de Sakura 2, tomó represalias contra las burlas y los insultos 3, gruñó y finalmente emitió una intención asesina. No olvidemos que el ki era lo suficientemente fuerte como para hacer palidecer a Mizuki-sensei y alejarse del anfitrión demoníaco. Mirando fijamente en estado de shock por un segundo, Sakura recobró su ingenio y aparentemente ajeno al ki saliendo de él, se paró y lo miró directamente a la cara. ¿O lo harás qué? ¿Hacer un clon medio muerto y asustarme hasta la muerte con caras? Enfréntalo, perdedor, todos saben que eres el peor estudiante de esta clase y que no podrías aguantar ni un minuto en una lucha. Dijo ella con aire de suficiencia. En realidad, si te molestaras en prestar atención a las clasificaciones en clase, entonces sabrías que técnicamente estoy por encima de Shikamaru y Kiba tiene las peores puntuaciones, lo que lo convierte en el dobe. Naruto estaba furioso. Shikamaru podía decir fácilmente que las cosas se estaban saliendo de control. Oigan, ustedes dos podrían mantenerlo bajo, no puedo dormir con todo este escándalo. Además, Iruka-sensei dijo estudiar en silencio. Reflexionó en voz alta. Escucha eso Naruto, estás rompiendo las reglas. Sakura lo miró con aire de suficiencia solo para quedarse boquiabierta cuando Hinata habló. En realidad, SSSS Shikamaru-kun se refería a ti, Naruto-kun y Sasuke-san, ya que fueron todos los que comenzaron el ruido. En realidad, fue SSS Sasuke-san quien rompió las reglas primero y salió. De los tres, eres la más ruidosa Sakura. Ella logró salir. Todos en la clase se habían vuelto para mirar a la tímida heredera con asombro. Sacudiendo la cabeza, la mueca de Sakura se multiplicó por 10 y esta vez se dirigió a la heredera Hyuga. ¿Por qué lo defiendes, Hinata? No se parece en nada a mi Sasuke-kun y no vale nada como sus padres. Ella se